Muy buenos días, soy el profesor Aldo Centurión López y vamos a abordar un tema central en el devenir del Paraguay en el proceso de integración del cual forma parte. La propuesta es hacia un plan de Paraguay en el Mercosur que sea competitivo y sostenible. Soy coordinador general de Ciudadanos del Mercosur y desde el 2015, conjuntamente con CEPADES, hemos formado a más de 1.000 ciudadanos del Mercosur a través de cursos, webinars y diplomados. Y durante este primer semestre del 2024, con la presidencia pro tempore del Paraguay, lanzamos los diplomados Mercosur político, Mercosur económico, Mercosur social, Mercosur agrícola y Mercosur educativo. Aprovechen la oportunidad porque van a poder disponer de 17 libros e-books de mi autoría para su biblioteca virtual. Entonces vamos a ir hablando sobre este Mercosur y el Paraguay en el Mercosur. Entonces, esta presentación tiene como base el foro internacional que realizamos con ciudadanos del Mercosur en el Hotel Excelsior el 24 de junio de 2022 hacia un plan de Paraguay en el Mercosur 2024-2034, donde habíamos pedido a las diferentes instituciones públicas y también a las cámaras una mirada hacia el Mercosur y una propuesta a futuro. Esta presentación se va a dividir en tres partes. En la primera vamos a ver un poco los resultados de la integración del Paraguay en el Mercosur, que ya anteriormente en las clases habíamos especificado, pero hoy lo vamos a hablar en forma general. También vamos a hablar de las oportunidades del Paraguay en el Mercosur y hacia un plan de Paraguay en el Mercosur del futuro. Los resultados de la integración en el Mercosur para el Paraguay, a días de cumplir 33 años, el 26 de marzo de este año, 33 años de la firma del Tratado de Asunción, que se realizó en el Banco Central del Paraguay y del cual tuve la oportunidad de participar. Los resultados han sido políticos. Mercosur ha sido salvaguarda de la democracia del Paraguay. Ha tenido un tutelaje positivo ante posibilidades de golpes de Estado. Y hemos sido sancionados en el 2012 políticamente. Sin embargo, fue el año en el cual se inició la presentación de la posibilidad de endeudarse a través de los bonos del Tesoro Nacional y se emitió los primeros 500 millones de dólares. Y en ese año 2012, la economía creció, el comercio creció. Esos resultados también son positivos desde el punto de vista económico, especialmente por nuestra relación
estratégica positiva con Brasil y Argentina especialmente, a quienes le vendemos nuestra energía fundamentalmente y por otro lado viene del sector agrícola y de la industria manufacturera. Entonces, a lo largo del tiempo, el Mercosur se ha convertido en un mercado importante. Estamos hablando del 60% aproximadamente del total de exportaciones y alrededor del 40% de las importaciones de bloque. Y eso se supera con los países de América del Sur. Hay que tener en cuenta que el Mercosur es el Mercosur de los miembros plenos, hoy 6, incluido Bolivia, Venezuela suspendido, que va a tener elecciones en julio. Luego hablamos de los beneficios sociales. Hemos dado clases sobre el tema educativo, sobre el tema de la salud, de la cultura, de tal manera que el Mercosur se ha convertido en una herramienta de crecimiento de ciertos sectores. Y los beneficios internacionales de una mejora de la imagen del Paraguay formar parte del Mercosur, y hoy es presidente pro tempore del Mercosur, y los diferentes líderes de diferentes países y bloques vienen a Paraguay especialmente por esa presidencia pro tempore, en el cual el Paraguay representa a todos los países del Mercosur, y el Mercosur es una potencia mundial en términos de producción y especialmente en la producción agrícola, es líder mundial y con mucho potencial para ser líder en ciertas áreas como la industria de la salud, todo lo que es lo digital, la economía del conocimiento, biotecnología, por ejemplo, y todo lo relacionado a las energías renovables. Entonces, es un espacio importante en el cual se debe fortalecer para que todos los ciudadanos podamos fortalecernos y vivir mejor. Los porqué de estos resultados. Una estrategia interna del Paraguay es el cambio de ser seguidor con ventajas al redactor proactivo y propositivo, utilizando como pauta negociadora, y esto es muy importante, profundizar y consolidar el Mercosur y negociar desde el bloque solicitando el estatus de país de menor desarrollo relativo y sin litoral marítimo. Esta propuesta fue utilizada, por ejemplo, para el primer FOSEM, de los $1.000 millones, de los cuales el 48% de los recursos se destinaron al Paraguay, y eso se negoció de esa manera, utilizando la estrategia de país de menor desarrollo relativo y sin litoral marítimo, en el cual podemos agregar un país asimétrico. La estrategia interna. En el 2013 se aprueba el Plan Paraguay 2030, que incorpora como uno de los ejes principales la de tener una inserción internacional adecuada, donde el Mercosur se convierte en la plataforma para su desarrollo. Esto es muy importante porque anteriormente los planes, si bien la Constitución Nacional establecía la obligatoriedad para el sector público, a partir del 2013 se convierte en obligatorio, y los ejes forman parte de la presentación del presupuesto general de la nación. El aprendizaje. El cambio de estrategia del gobierno de seguidor con ventajas ha permitido mayores beneficios para el Paraguay.
Las crisis políticas y la suspensión de Paraguay no han tenido un impacto importante en el crecimiento económico en el comercio internacional. Es decir, nuestro país ha aprovechado las ventajas que se tiene de pertenecer en el Mercosur. Hemos contribuido de alguna manera con una consultoría para el Ministerio de Relaciones Exteriores para una estrategia de Paraguay en el Mercosur, teniendo en cuenta mi experiencia en el Ministerio de Industria y Comercio como coordinador de la unidad de Mercosur en los primeros años del proceso de integración y luego con consultorías realizadas a organismos internacionales y organismos nacionales. Y el resultado de las consultorías lo he transmitido a través del libro La Dimensión Mercosur. Ese libro está ya disponible también en formato virtual en Amazon y es el número 15 de la serie. Y como ustedes observan, el Paraguay es el corazón compitiendo de alguna manera con Bolivia, país sin litoral marítimo y donde el Mercosur se convierte, desde mi punto de vista, la oportunidad histórica para ser un país desarrollado. La idea de esa está basada en que una vez que logremos el promedio del Mercosur en todos los indicadores políticos, económicos, sociales, internacionales, podemos dar el gran salto a ser un país desarrollado. Las oportunidades del Paraguay en el Mercosur. Es muy importante hacer un análisis del contexto en el cual vivimos hoy. El tiempo, corto, mediano y largo plazo. El ámbito, a nivel de país, a nivel de sectores, a nivel de actores. ¿Cómo nos movemos para aprovechar estas oportunidades? La crisis derivada del COVID-19 que todavía sigue impactando y la recuperación es lenta. Impacto de la sequía con años en los cuales hemos tenido bajos rendimientos de los cultivos. Paraguay depende entre el 70 al 80% de las exportaciones de productos agrícolas y eso no nos ha permitido tener un crecimiento dinámico. Entonces hay fluctuaciones en el crecimiento. En un momento dado crecemos a menos 1%, el año siguiente crecemos al 10%, al 15%. No es estable. Necesitamos otros motores. Por supuesto, hay que construir las oportunidades para esos motores que no necesariamente sean que dependan del clima. La guerra Rusia-Ucrania, en el cual ahora se agrega el conflicto entre Israel y Hamas, y las perspectivas Mercosur 2030-2040. Las perspectivas 2030-2040, hay que tener en cuenta que la Unión Europea logra obtener el mercado común, que es la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas en 36 años. Mercosur cumplirá el 26 de marzo 33 años. Tenemos que cumplir ese artículo que expresa claramente que debemos obtener las 4 libertades: la de bienes, la de servicios, la de personas y la del capital. La finalización de las excepciones al arancel externo común, el Código Aduanero Mercosur vigente y los fondos derivados del arancel externo común negociado.
la coordinación de políticas macroeconómicas iniciada y más políticas sectoriales coordinadas, como por ejemplo la política de salud. Venezuela, reincorporada. Bolivia, miembro pleno, y otros países de América del Sur en proceso. Si uno observa los procesos de integración en América Latina, el Mercosur se ha convertido en el proceso de integración más exitoso a pesar de las crisis que hemos tenido. Hay que tener en cuenta, UNASUR se ha caído, el mercado común centroamericano no ha llegado ni siquiera a lo que es Unión Aduanera, la comunidad andina, uno de los más antiguos, a pesar de tener inclusive un tribunal supranacional, no ha avanzado, y entonces el Mercosur se convierte en el proceso de integración más profundo y con mayores perspectivas. Paraguay. Tenemos la oportunidad 2004-2025, por supuesto lo hemos tenido antes también. ¿Qué debemos hacer? Una oportunidad para preparar un plan de inserción competitiva y sostenible de Paraguay en el Mercosur y el mundo. Puede ser a partir del 2025, 2035, hasta el 2055, en un horizonte de tiempo de largo plazo. Los sectores productivos, sociales y actores, reactivación post-COVID, sequía, efectos, y una de las cuestiones importantes en este momento es aprovechar la presidencia pro tempore de Paraguay 2024. Los cancilleres han propuesto realizar un seminario de alto nivel sobre pensar en el Mercosur del futuro. Les había enviado un link de un debate que hicimos en el año 2023, a los 30 años del Mercosur, bajo la presidencia de la Argentina, organizada por la Cámara de Comercio y Servicios. Muy interesante, con referentes académicos de los países del Mercosur. Les recomiendo verlo porque eso de alguna manera ilustra el camino hacia donde vamos y algunas posiciones también que deberían tenerse en cuenta. Entonces, la reflexión sobre el Mercosur se va a realizar el 11 y 12 de abril de este año en Asunción, Paraguay. Y vamos a ver un poco los temas propuestos por Paraguay. Un pilar económico comercial en los cuales hay tres temas importantes que se presentan. Integración comercial, más comercio en términos de facturación, en términos de volumen. Facilitación del comercio, es decir, acceso al mercado, con cero arancel y restricciones no arancelarias inter-Mercosur eliminadas. El segundo tema, el desarrollo de la complementariedad y la competitividad regional. Y estamos hablando de alguna manera con la integración de las cadenas de valor, en el cual Paraguay pueda aprovechar su posicionamiento y algunas cadenas que necesitan en este momento dar un impulso para crecer. Coordinación de políticas económicas, especialmente por su experiencia y su historia de estabilidad macroeconómica, tanto en términos de estabilidad interna, y inflación baja, y también estabilidad externa con respecto a la balanza de pagos. Los pilares político, social e institucional. 1. Fortalecimiento de la integración política. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un Parlamento del Mercosur que en realidad no tiene fuerza jurídica.
y son los parlamentarios que representan a los ciudadanos. Tiene un presupuesto, tiene su sede en Montevideo, se reúnen de vez en cuando y tiene que tener el Parlamento, el Mercosur, como lo es el Parlamento Europeo, tiene que tener una mayor fuerza. ¿Para qué? Para profundizar, consolidar y lograr el mercado común del sur. Entonces, eso es muy importante, porque independientemente que se tiene otro foro, como el de consulta y concertación política, o el Consejo del Mercado Común, el Parlamento no tiene la fuerza que necesitan tener. Dos principales desafíos para fortalecer la agenda social. Este es un gran tema. Se ha reinstalado la cumbre social, pero la cumbre social no está dentro de la estructura orgánica del Mercosur. Está el foro económico, el foro consultivo económico y social, que tiene muy poca fuerza, también de la misma manera que lo tiene el Parlamento del Mercosur. Esas dos instancias hay que fortalecer. Aparte del Instituto Social del Mercosur, con sede en Paraguay. Fortalecimiento de la institucionalidad. Eso significa, si bien se ha hecho una revisión de los diferentes órganos del Mercosur, ver la posibilidad de que las instituciones sean fortalecidas, especialmente por ejemplo, el Tribunal Permanente de Revisión, en el cual de alguna manera se ha debilitado por los problemas que se ha tenido con respecto a la implementación de las sentencias que emitió especialmente en la controversia entre Argentina y Uruguay. En el segundo día se va a hablar sobre las conclusiones del debate con base en los siguientes ejes transversales. Mercosur en el contexto global y su papel como plataforma de inserción internacional. Mercosur, fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas que nosotros hemos analizado y quienes dentro de un proceso de integración ganan o pierden. Y tercero, el Mercosur de cara al futuro. Es decir, el Mercosur posible, que implica un compromiso de los gobiernos e implica también un compromiso de los ciudadanos y las fuerzas vivas del sector privado. El plan de Paraguay en el Mercosur. Primero tenemos que visualizar claramente cuáles son los desafíos del Paraguay y dónde poner el acento. Tenemos que definir lógicamente los intereses nacionales para plantear también esos desafíos. Los intereses nacionales en términos de resultados. Necesitamos tener indicadores. Las dimensiones de un plan de Paraguay en el Mercosur, las líneas estratégicas. Un plan es una guía que nos enseña el camino de largo plazo, en el cual se plantean desde la visión, la misión, los objetivos, los programas, los proyectos, las políticas y, por supuesto, los actores que deben llevar adelante ese plan. La estrategia, el cómo. Y uno de los temas importantes es el financiamiento, porque está todo muy bien, podemos querer la educación de calidad mundial, estar entre los países más competitivos del mundo, pero si no tenemos recursos, no solamente humanos, recursos financieros para invertir, para acceder a una mejor tecnología, no tenemos presupuesto, todo está en el papel. Y por supuesto, los resultados van a ser magros
nulos o en decadencia. Esta diapositiva es muy importante, que está en el libro último que escribí sobre propuestas para el Paraguay. Le hemos estado agregando algunas cuestiones adicionales que me ha parecido interesante porque forman parte de ese contexto. Entonces, dentro de esos desafíos, si uno tiene una mirada lejana del sueño, del país que uno quisiera, tenemos un desafío central de cómo lograr que el Paraguay sea un país de oportunidades, mayores oportunidades para todos, de bienestar, no solamente de bienestar económico, sino bienestar humano, desde el punto de vista del equilibrio personal y de dignidad. Como habíamos dicho, la dignidad en la cual uno se respeta a sí mismo y los otros respetan a uno. Entonces tenemos en ese futuro ese desafío central. Tenemos los desafíos superiores para llevarnos a la sociedad paraguaya a tener ese país de bienestar. Esos desafíos superiores tenemos que resolver. Una dimensión política de esos desafíos es cómo lograr una democracia de calidad, con justicia y no corrupta. La dimensión económica, cómo lograr una economía competitiva, sostenible no solamente desde el punto de vista empresarial, responsabilidad ciudadana, responsabilidad también ambiental, colaborativa para resolver los problemas personales, los problemas colectivos y con empleo digno. La dimensión social, cómo lograr indicadores de bienestar similares a países desarrollados, hablando de educación, con 3,5% del presupuesto, hacemos lo mismo que los años anteriores. No vamos a avanzar. Lo mismo pasa con el sistema de salud, que inclusive es inferior. Y como habíamos mostrado, el gasto social del gobierno central es un 40% de lo que gasta Argentina o Brasil, o Uruguay, inclusive menos en el caso de Chile. El gasto social del gobierno central per cápita. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que aumentar por lo menos el 50% del promedio de la región. La dimensión internacional, cómo lograr una adecuada inserción internacional en el Mercosur y en el mundo. Y tenemos los desafíos transversales. Acá tenemos que trabajar muy fuerte en la corrupción cero o mínima, en el cual he planteado que en realidad la corrupción es el mal mayor que tienen los gobiernos y las sociedades en América Latina y en el mundo. Y hay que plantearlo en serio cómo resolverlo. Más corrupción, más pobreza, más indigencia, menos oportunidades, menos competitividad. La seguridad en sentido amplio, desde la ciberseguridad hasta seguridad jurídica, personal, patrimonial. Una gestión pública eficaz, eficiente y transparente. Hace mucho tiempo que se habla de la ley del servicio civil, del servicio público, pero no hemos resuelto el problema. El Paraguay no va a avanzar si no tenemos una burocracia estatal eficiente, bien pagada y motivada. El ejemplo claro y contundente es Corea del Sur, que inició de esa manera el esfuerzo por ser un país más competitivo
y un país ejemplo para otros. Ciencia, tecnología e innovación, lo que es la industria 4.0, la inteligencia artificial, por ejemplo, con gran impacto en los empleos y también en los sistemas educativos. Y he puesto uno último que creo que es importante, que si bien desarrollé un poco en el libro de Educación, Desafío Mercosur siglo XXI, la cultura es un elemento importante porque está relacionado no solamente a las evidencias como son las artes, por ejemplo, o todo lo que es audiovisual, sino el comportamiento, cómo se cambian los comportamientos negativos o positivos, y eso se hace con la educación. Y una ciudadanía informada, formada, comprometida y participativa. Esto es muy importante. Porque los partidos políticos y los gobiernos no van a cambiar si no cambian el ciudadano, si no cambia el ciudadano. Eso lo demuestra países como Suiza, por ejemplo. Por supuesto, tenemos que tener un ciudadano activo, que es el que se candidata y asume la responsabilidad por voto popular y administra la cosa pública. Nosotros los ciudadanos le damos la potestad y es un honor. Por eso en realidad se llama honorable Cámara de Senadores y Diputados. Pero si nuestros gobernantes piensan en sí mismos, en su grupo, y no piensan en la ciudadanía, es indudable que los países pierdan oportunidades y se empobrecen. Ahora, ¿es posible el cambio? ¿Cambio positivo? Sí, hay ejemplos. Llegará a su tiempo, puede ser más rápido o más lento, dependiendo un poco de cómo la ciudadanía se interese en el tema y o se deja arrastrar por el poder. Entonces, desafío Mercosur. ¿Cómo lograr que las oportunidades del Paraguay sean aprovechadas de modo de convertirse en una plataforma para lograr el bienestar y la dignidad de las personas que la habitan? Los intereses nacionales del Paraguay. Medidos en términos de resultados. Tenemos que tener indicadores. Intereses políticos. ¿Cuáles? ¿Qué deseamos? Una cosa es lo que desean los ciudadanos y los ciudadanos están disconformes con el sistema democrático en América Latina. El grado de confianza hacia los partidos políticos, el sistema electoral o el presidente de la República o los congresistas están en los niveles más bajos. Estamos hablando de 10 a 20%. Uno o dos de los ciudadanos confían, pero sin embargo en la integración confían más del 70%. Y eso es muy importante. Por lo tanto, hay que potenciar la integración. Tenemos que tener una democracia de calidad, especialmente para un país que es uno de los más jóvenes en el proceso de democratización, teniendo un historial de gobiernos autocráticos o dictatoriales, donde sí la ciudadanía se ha expresado, especialmente cuando ciertos intereses han promovido la reelección presidencial. Entonces ahí la ciudadanía se expresó con manifestaciones y pudieron abortar los intereses de ciertos grupos. Los intereses económicos, ¿cuáles? Y ahí hay que hacer análisis sectorial. Por supuesto, nosotros habíamos analizado el cuadrado económico con los objetivos de un programa económico, desde crecimiento económico, empleo, estabilidad interna, estabilidad externa y las políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias, inclusive sectoriales, por ejemplo, ¿no?
¿Y los intereses sociales? ¿Cuáles? ¿Qué nos interesa? ¿Nos interesa tener más educación, más salud? ¿O nos interesa tener más defensa? Y esos intereses sociales están relacionados a preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Hoy seguramente la gente dirá empleo, porque empleo es ingreso. Ingreso uno puede tener salud y puede tener mejor educación. Los intereses internacionales, ¿cuáles? Por supuesto, el libro La Dimensión Mercosur, capítulo Paraguay, plantea algunos de esos intereses y hemos también planteado dentro de un escenario futuro los intereses en los cuales Paraguay debería enfocarse. Por supuesto que uno después tiene que decir prioridad 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque los recursos son escasos. Entonces tenemos estas dimensiones, líneas estratégicas de un plan. La dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, que son internos, y la dimensión internacional, que es externa, en las cuales el Mercosur se encuentra. Estrategias como tenemos la dimensión política, que es el fortalecimiento y consolidación de un sistema democrático de calidad. Para el Paraguay y el Mercosur, equilibrado, con justicia para todos. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí está la propuesta, de alguna manera, que deben realizar en el seminario internacional. La dimensión económica. Promover una economía de integración de las cadenas de valor justa, competitiva, solidaria, sostenible y creadora de empleos decentes o dignos. La dimensión social. Fomentar un proceso de integración social de bienestar en toda la región y con dignidad para las personas. Hay que trabajar muchísimo, ahí especialmente en Paraguay y del Mercosur hacia el Paraguay. La dimensión internacional es insertar adecuadamente al Paraguay y al Mercosur en el mundo como una zona de paz, democrática, competitiva, con bienestar social, donde se respetan los derechos individuales y colectivos. Uno de los grandes temas es, bueno, tengo el plan, tengo la idea, tengo el sueño, los sueños, pero ¿de dónde saco el dinero? Por eso es tan importante algunas de las negociaciones que tiene que llevar adelante el Paraguay. La disponibilidad de dólares, 2.000 millones año para Brasil y Paraguay a partir de este año. ¿Por qué? Porque se pagó toda la hidroeléctrica. Si se mantiene el precio, ¿no es cierto? El nuevo FOSEM de 1.270 millones de dólares, aprobado en 2015, pero falta implementarlo, porque tiene que ser aprobado por los parlamentos de cada uno de los países. Ahí Paraguay tiene que poner su acento de tal manera para que cada país pueda aprobarlo. La negociación de un fondo derivado del arancel externo común, asumiendo un 10% de los aproximadamente 300.000 millones de dólares de importación a nuestra zona, representan alrededor de 30.000 millones de dólares año que ingresan a las aduanas de los países. Si se asume que el 50% puede ser destinado a cada uno de los países y un 50% a financiar programas y proyectos del Mercosur, y que de esos 15.000 millones solamente un 20% se destine a Paraguay, estamos hablando de una cifra de 3.000 millones año. Eso se tiene que negociar y Paraguay tiene que presionar para que sea efectivizado. Y no solamente Paraguay, sino que es un beneficio para todos. Porque en el fondo, la integración implica un beneficio para el grande y para el mediano y para el pequeño. Entonces estuvimos hablando del Fondo Itaipú Mercosur Sostenible que he propuesto y que coincide con la presentación que ha hecho
el presidente Peña, de que los recursos que quedan al haber pagado toda la deuda de construcción de la hidroeléctrica, que representaba el 60%, son aproximadamente 2.000 millones de dólares, sean destinados a un fondo Itaipú Mercosur sostenible para el desarrollo de programas y proyectos. Estamos hablando de 100.000 millones de dólares en 50 años, porque son fondos que gotean todos los años, asumiendo que las hidroeléctricas permanecen durante los 50 años y producen. Esto representa más de 2 veces la inversión extranjera directa anual, promedio del periodo 2014-2018, que alcanzó 430 millones de dólares, según la CEPAL, y aproximadamente un 26% de los ingresos tributarios del 2019. Por eso es tan importante. Es decir, si se mantiene el precio que ya se aplicó de dólares 22.60 por kilowatt mes. A veces esta cifra es un poco complicada, especialmente para los que no son ingenieros. 22.60 dólares por kilowatt mes. Entonces, crear un fondo de desarrollo sostenible, crear un fondo, ¿no?, de promoción de las cadenas de valor en el Mercosur. Este es un cuadro que he presentado en algunas conferencias en la Universidad Nacional del Este, donde en las columnas, en la columna amarilla tenemos el total, asumiendo una hipótesis de un consumo X de Paraguay en el año 2023 en adelante. Entonces, cada año tenemos fondos. Entonces, la hipótesis es que se logra que en la renegociación del anexo C de Itaipú Binacional se logra que el precio sea 22.60 y que la cesión de energía que está disponible todavía de Paraguay hasta que pueda consumir toda en los próximos 10 o 15 años aproximadamente, $50 por megawatt hora, en el sentido porque muchas veces hay diferentes tipos de precios, pero es el precio entre el consumo total dividido lo que se facturó, digamos, o la facturación dividida el consumo total, o la producción total, digamos, ¿no? Consumo, producción total, dependiente. Y el crecimiento en un consumo del 7% del Paraguay. Entonces, fíjense que los montos son importantes. Y atendiendo también que hay otros ingresos que puedan ayudar o incrementarse de alguna manera. En primer lugar, se renegocia el anexo, no solamente la tarifa. Estamos hablando inclusive de que los recursos asignados a los trabajadores podrían disminuir y esos niveles de ingresos de los funcionarios de Itaipú sean similares a los ingresos de cualquier ciudadano que viva en Paraguay. ¿Por qué? Porque viven en Paraguay. No es que viven en Alemania o en Japón, donde sí el embajador tiene un ingreso superior que el propio presidente de la República, porque el costo de vida es elevado. Bueno, no hay razones para que los funcionarios de Itaipú ganen 3 veces más que el salario presidencial, por ejemplo, ¿no?, y otros costos que se puedan reducir. Esto permitirá también tener un presupuesto de varios años, porque imagínense, cuando uno tiene 1.000 millones de dólares durante, el caso paraguayo, 1.000 millones de dólares dentro del presupuesto durante 10 años, usted puede hacer programas y proyectos a 10 años.
y ya tiene inversiones que realizar a 10 años y ya tiene disponibles los fondos. Por eso es tan importante. La otra posibilidad es tener el precio más bajo posible. Entonces vamos a suponer que sea 9, en vez de ser 22.60 es 9. No vamos a tener esta oferta. Y las posibilidades de que Paraguay se convierta en una China continental, un tigre asiático, India, prácticamente no existen hoy. ¿Por qué? Porque dos de los grandes problemas que tenemos no se van a resolver fácilmente porque es estructural, lleva tiempo. Uno es corrupción, por el tema de la cultura de la corrupción, tanto del sector privado como del sector público. Eso no va a ser fácil de ir eliminando o reduciendo. El tema de la formación y capacitación tampoco. Por lo tanto, nosotros necesitamos apostar fuertemente a resolver los problemas centrales que tiene Paraguay para ser competitivo. Por supuesto, con un seguimiento de la ciudadanía de esos fondos. Por eso es clave esto. Nunca Paraguay tuvo la posibilidad de tener este tipo de ingresos. Y en una negociación con el Brasil, Paraguay tiene argumentos sobrados para convencerlo. Solamente las cifras que se manejan. 90% de la producción de Itaipú se benefició Brasil. Y lo que nosotros estamos planteando de precios de mercado, 22, 50, 100 o más de la energía, a nosotros nos pagaban 4 en promedio. Precios más o menos de explotación. Y no pudimos desarrollar por varias razones. Entonces, este es el momento en el Paraguay debe plantear esto. A pesar de que una tarifa baja beneficia a los empresarios y a ciertos grupos de poder que van a tratar de presionar para que se logre eso. Pero logrado eso, los recursos no van a estar disponibles para aumentar el presupuesto para salud, aumentar el presupuesto para educación, acceso a tierra, acceso a vivienda y mejorar especialmente los indicadores sociales, reducir la pobreza y darle mayor oportunidad a nuestro pueblo. Por eso este tema es clave y cada uno de los paraguayos deberíamos tener información. Por supuesto que después esto tiene que ser debatido a nivel del gobierno. En este momento se está debatiendo la tarifa del año 2024, pero después viene la renegociación del anexo C, que ya se cumplió el tiempo el año pasado, de los 50 años de la entrada en vigencia. Después tiene que venir al Parlamento para ser aprobado y debe ser aprobado por ambos parlamentos. Los resultados de este plan. Todo plan puede ser muy bueno, pero nosotros inclusive en el tema educativo trajimos a gente de Harvard para que nos digan qué tenemos que hacer. Nos dijeron los que tenemos que hacer, pero en realidad se fueron los de Harvard y nosotros nos quedamos y no hicimos lo que teníamos que hacer. La primera fuerza, acciones de la República del Paraguay. Gobierno, el poder judicial, poder legislativo, el poder ejecutivo. Sociedad organizada, desde las cámaras empresariales hasta, digamos, los sindicatos, ¿no? Y la ciudadanía en general. Segunda fuerza, acciones internas de cada uno de los estados partes. Es decir, Brasil tiene la oportunidad de compensarnos en el sentido de darnos oportunidad de crecer juntos y que nuestro país pueda lograr el desarrollo económico, social, político e internacional. Y la tercera fuerza, acciones del Mercosur en su conjunto, es decir, de las instituciones del Mercosur. Ahí tenemos que fortalecer muy
muy fuertemente el Instituto Social del Mercosur. ¿Qué hacemos con el Instituto Social del Mercosur? Hoy en el mundo del fútbol, nosotros podemos tener influencia porque la CONMEBOL se encuentra en Paraguay. Algunos prerequisitos para que se den las oportunidades y puedan ser aprovechadas. Corrupción al nivel de los 20 o 50 países más competitivos. Por supuesto, tenemos que hacer un diagnóstico completo y tenemos que decir cuánto es el costo de corrupción. No tenemos información al respecto. Y cómo ese nivel de corrupción pueda ser disminuido en el tiempo. Los recursos humanos avanzando con competencia de clase mundial. Tenemos que traer las mejores universidades, los mejores profesores, las mejores tecnologías. Tenemos que hacer como los ingleses en fútbol. Traen de América del Sur, de África, de cualquier parte del mundo, donde ven y observan a un jugador de nivel mundial. Y lo incorporan a la Premier League. Es la más competitiva del mundo. Entonces, las universidades tienen que abrirse al mundo. Tienen que cambiar. Tienen que sacar el chip y muchas veces en las instituciones públicas también el chip de la estrategia del cocue, digamos. Este es mi cocue, entonces no lo dejo a nadie para que venga. Entonces no hay crecimiento. Y eso, el sistema educativo tiene los niveles más bajos del mundo. Por lo tanto, algo hay que hacer. Hay que ser innovadores. Hay que ver un poco todo ese sistema educativo. Cuando hablamos nosotros del triángulo, que puede ser tortuoso, hoy es tortuoso o virtuoso. Desde las autoridades, que pasan luego por los docentes, y de los docentes a los estudiantes, y la sociedad completa. Entonces hay un gran esfuerzo que hacer. Sector público modernizado y carrera pública implementada, esperemos que lo hagan este año y que sea virtuosa. Hay que tener un sistema de evaluación de cargo. No puede ser que personas, digámosle, que trabajan ganen 5 millones y personas que no trabajan ganen 35 millones, que sea, o 20 o 15 millones, porque están en el freezer, ¿no? Eso es injusto. Entonces, eso hay que ir cambiando. Por supuesto que esas estructuras no cambian fácilmente. Pero el Paraguay va a cambiar positivamente si el sector público cambia. Si el sector público cambia. Infraestructura física, comunicacional, energética integrada al Mercosur. Entonces tenemos que tener la mejor tecnología comunicacional, de tal manera que Internet esté disponible para todos y la más barata posible y que tengan acceso irrestricto, inclusive como un bien necesario y un bien fundamental. Incorporación efectiva de los actores de la sociedad a la integración del Mercosur, a la integración del Mercosur de la sociedad. Estamos hablando del conjunto. Estamos hablando de los profesionales, de los ciudadanos, de los estudiantes. Porque sin conocimiento nosotros no tenemos la posibilidad de poder influir positivamente en los demás. Con la estrategia Yaicuapá, Yaicuaboí, ¿no es cierto?, restringimos la posibilidad de nuestro desarrollo. Y de aquí a 40, 50 años estaremos en la cola de América del Sur, como hoy lo estamos, con mucho potencial. Eso sin duda. Pero a partir de hoy o a partir del próximo año, empezar un cambio mental, que es el primer cambio que uno debe hacer. Porque después vienen las acciones, ¿no? Y eso parte de la educación, modificando nuestra cultura, pasando de una cultura negativa o restrictiva a una cultura positiva, atendiendo también a nuestros intereses. Perspectivas 2030, Paraguay en el Mercosur, actor proactivo, liderando la coordinación de políticas macroeconómicas, por lo menos lo hemos propuesto, y acompañando con fuerza la integración de las cadenas de valor en el Mercosur para generar empleo, la educación fortalecedora del pensamiento y la acción integracionista, así como la incorporación de países como miembros plenos. Para que estos desafíos podamos
enfrentarlo y tener éxito, necesitamos una educación de calidad. Y a veces uno no sabe cómo definir esa educación de calidad. Entonces tenemos que definir qué tipo de competencias necesitamos nosotros. Las competencias. Entonces pueden ser generales, pueden ser específicas, para lograr que la integración en el Mercosur sea un instrumento de bienestar y de dignidad. Educación hacia la integración. Conocimiento y visión integracionista. No vamos a avanzar si no incorporamos en la malla curricular el tema de la integración. Hace mucho tiempo el Ministerio de Educación tenía que haber incorporado. Hemos perdido tiempo ahí. Entonces, y ese conocimiento y acción integracionista significa cómo podemos aprovechar la integración, las cadenas de valor, cómo podemos tener inversiones conjuntas con los países del Mercosur. Educación democrática es este otro gran tema también que hay que incorporar no solamente en la educación primaria y secundaria, sino también en la terciaria. Educación democrática. Pero una cosa es la educación democrática en el papel, pero en la vida real también. El ejercicio, derechos y obligaciones de los ciudadanos. Educación competitiva, para ser emprendedor, empleabilidad. Hacer proyectos que uno puede usar en los colegios caros, de alguna manera, que tienen proyectos en equipo. Pero en el sistema educativo público es difícil, complicado, pero tienen que emprender. No puede ser que tengamos el mismo sistema de educación, de una sola vía. El profesor habla y el estudiante está ahí medio dormido. Y si no desayunó, peor todavía. Entonces, al final, si el padre está interesado y le pregunta, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy, mi hijo? Y le dirá, nada. En realidad, todos los días debería aprender algo. Y la de ser un buen funcionario, un buen trabajador. Educación con responsabilidad social. ¿Cuál es mi responsabilidad conmigo mismo, con mi familia, con mi sociedad, con mi país, con el Mercosur, con el mundo? Y bueno, y acá tenemos los actores y los responsables. Los países con sus gobiernos, las instituciones nacionales e internacionales, las universidades, los diferentes gremios, las empresas, los trabajadores, los políticos, los ciudadanos. Bueno, este tema es apasionante, así que tenemos oportunidades enormes. Sin embargo, así como dije, por supuesto que depende de uno, del país, de los que gobiernan el país, de los que acompañan a los que gobiernan, de los ciudadanos interesados en colaborar y de toda la ciudadanía para que el Paraguay pueda aprovechar estas oportunidades. Así que, bueno, con esto terminamos el ciclo de nuestro diplomado y les agradezco infinitamente por la paciencia y la confianza. Y bueno, y ahora podrán venir un poco los aportes y las preguntas, ¿eh?